Les comparto pantalla. Entonces, hasta ahorita, todo el proceso que hemos estado haciendo, déjenme limpiar aquí mi escritorio. Todo el proceso que hemos estado haciendo ha sido en términos de ir viendo qué cosas ya sabemos, ¿no? O sea, más bien ir recabando datos para que estos datos nos permitan ver cuál es nuestro comportamiento frente a distintas tareas, que puede ser ver cuánto tiempo me estoy tardando en hacer una actividad, ver cuánto tiempo le estoy invirtiendo a la semana, ¿no? Y entonces todos estos resúmenes o todas estas tablas nos dan una perspectiva muy general de cuál es nuestro comportamiento. También ya estuvimos viendo un poquito esta parte de medir los productos que estamos generando, que fue justamente en la parte de código, pues hacer estas métricas para ver cuántas líneas de código estamos escribiendo, pero puede variar dependiendo del producto que estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo algún tipo de documentación, pues el proceso consistirá en a lo mejor medir el número de páginas, el número de diagramas, el número de elementos que conforman a este documento y con base en eso hacer una estimación del tamaño. Nosotros hicimos una estimación en términos del número de líneas del código, pero pues hay otras métricas que les comenté en la clase pasada que pues pueden ir variando mucho de producto a producto, ¿no? Entonces ahora vamos a retomar esta parte de la estimación del tiempo, pero la vamos a retomar ya con base en los resultados que tuvimos la vez pasada, ¿no? Es decir, pues, ¿de qué me está sirviendo recabar mis datos? ¿De qué me está sirviendo hacer un resumen semanal? Pues vamos a utilizarlos ahora sí para pues hacer una estimación y hacer una propuesta de trabajo con estos tiempos, ¿no? Entonces, esta estimación, ¿no? Justamente la vamos a utilizar como un plan de cómo utilizar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo ya me di cuenta que programando me estoy tardando una hora, entonces la siguiente semana voy a hacer un plan de todos los días de tal hora a tal hora voy a hacer un programa, por decir algo, ¿no? Entonces le estimo una hora, le dedico una hora y la distribuyo a lo largo de la semana. Entonces, esto yo no lo puedo hacer al tanteo, a lo mejor en un primer intento o en una primera versión sí se hace al tanteo, pero ya después pues lo hacemos en términos de los datos que fuimos obteniendo en las semanas pasadas, en los días pasados, en todas estas tablitas que hemos llenado, pues nosotros en particular en la del resumen semanal estamos obteniendo un promedio, ¿no? Y un tiempo máximo y un tiempo mínimo. Los podemos utilizar para hacer esta estimación, pero aquí ya le vamos a dar un plan concreto, ¿no? Es decir, para hacer esta actividad voy a dedicar una hora, para hacer esta otra voy a dedicar hora y media los lunes y martes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que vayan haciendo todos estos acumulados de datos para que al final, cuando ya estemos haciendo un plan, pues los podamos utilizar correctamente, ¿no? Entonces, justamente vamos a comenzar por los datos de cómo hemos utilizado el tiempo anteriormente. Como les dije, estas tablitas anteriores nos ayudan a ver cuál fue nuestro comportamiento en el pasado, ¿sale? Entonces, con base en estos datos, pues podemos asignar cantidades de tiempo que probablemente utilizaremos para cada categoría en el futuro. Acuérdense que todo esto lo hemos separado en categorías, ¿no? Es decir, una actividad puede ser programar, otra actividad puede ser leer, otra actividad puede ser repasar los apuntes, estudiar para los cuestionarios, ¿no? Actividades que ustedes hayan puesto, cada una va a tener sus propios estimados, ¿no? Entonces, una forma de capturar el tiempo ya en términos de planeaciones o de estimaciones es justamente utilizar unas tablas a las cuales le llamamos presupuesto semanal del tiempo. Es decir, así como cuando hablamos del presupuesto de dinero, pues yo creo que por este trabajo te voy a cobrar tanto, pues pensémoslos ahora en términos de tiempo, ¿no? Yo creo que para hacer este trabajo, las condiciones que me estás especificando, pues me voy a tardar tanto tiempo, ¿no? Pero es importante que para hacer esta captura del presupuesto semanal, yo también capture cuánto me tarda en realidad, porque estamos hablando de un presupuesto, ¿no? Estamos suponiendo un tiempo, pero no estamos muy seguros de que va a ser ese, ¿no? Entonces, en la página del curso, ya sé que ya han de estar hartos de tanta plantilla, pero pues es parte de, déjenme les abro la página, ya les puse
la nueva plantilla. Déjenmelo, lo hago más grande. Ahí no, y aquí vamos a tener, si se dan cuenta, en el punto 7 les puse muchas plantillas. ¿Por qué? Porque en esta parte de ya hacer estimaciones, yo tengo varias formas de hacer estas estimaciones o de estas propuestas de trabajo, ¿no? Entonces, la primera que vamos a checar es la de presupuesto semanal, que es la que les comento en este punto. Y es una tablita muy sencilla, no tiene realmente mucha complejidad. Lo único que tienen que hacer es por cada semana decir qué actividades van a realizar y aquí van a anotar los minutos que le van a estimar a esa actividad. Por ejemplo, si en tomar las clases la semana pasada le invirtieron 150 minutos y en general su tiempo promedio en esa actividad es 150, pues entonces esta semana le voy a apuntar aquí 150, déjenme lo hago más grande. En esta columna le voy a anotar 150. Ahorita hacemos un ejemplo de todas formas. Y ya que acabe la semana, vamos a apuntar aquí cuántos minutos le dediqué en realidad para ver si mi plan pues se siguió correctamente, si no lo omití o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esta sería la primera tablita que vamos a llenar de presupuesto semanal. Ahorita la vemos con un ejemplo. Y vamos a tener esta otra, que también va a ser de estimación semanal, pero ya un poquito más desarrollada por actividad, por día por hora también. Bueno, por hora ahorita todavía no, pero es algo que vamos a hacer en otra plantilla que ahorita les voy a mostrar. Entonces, si se acuerdan, su tablita de resumen semanal se parece muchísimo a esta, ¿no? Si vamos a la plantilla del resumen semanal, a ver si no me estoy confundiendo de plantilla, según yo sí. Ahí está. Esta es la del resumen semanal. Se parece muchísimo, si se dan cuenta. Aquí arribita vamos a apuntar las tareas que queremos hacer. Del lado derecho, izquierdo, perdón, estamos poniendo los días de la semana y aquí anotábamos así de, pues para codificar, el lunes le dediqué 10 minutos, por decir algo, ¿no? El miércoles le dediqué 2 horas, ¿no? 120 minutos. Entonces, así me voy constantemente con cada una de las actividades en el resumen semanal y después sacábamos estos totales, ¿no? Que decíamos el promedio, el máximo, el mínimo, y hacíamos el resumen incluyendo la semana pasada. Entonces, de esta tabla, yo me fijo cuánto me tardé en una actividad, por ejemplo, cuánto me tardé codificando en promedio. Si mi promedio me da 60, en mi estimación semanal digo, ok, para la actividad de programar le voy a dedicar 60 minutos aproximadamente esta semana. Y en esta tabla voy a decir, pues mira, el lunes le voy a dedicar 20 minutos, el miércoles le voy a dedicar otros 20, y no sé, el viernes le dedico los 20 faltantes y aquí me tiene que sumar 60. Entonces, aquí ya se están empezando a combinar las tablas. Los resultados de una tabla van a depender de otras, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo se llenarían estas tablas con los ejemplos. Esto igual ya está en el cuaderno para que lo puedan checar. Entonces vamos a suponer que yo tengo este presupuesto semanal de tiempo. Recuerden, el presupuesto semanal de tiempo lo voy a llenar con base en mi resumen semanal de actividades, utilizando la última tabla. Acuérdense que el resumen se conforma de 3 tablas. La primera me dice cómo me comporté en esta semana, la segunda me da un resumen de las semanas anteriores y la última me da el resumen ya total con esta última semana. Entonces, con esta tablita yo voy a ir a ver, cuál es el promedio, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y voy a dar mi estimación semanal, que sería llenar esta tablita, ¿no? Entonces, si en mi tabla de resumen semanal asistir a la clase en promedio me llevó 150 minutos, pues a lo mejor esta semana también me conviene ponerle 150. A lo mejor escribir programas es una actividad que ha ido variando constantemente. A lo mejor una semana, pues íbamos empezando, no había nada que codificar y le dediqué, digamos, 1 hora, ¿no? 60 minutos. En la semana 2 le dediqué, pues ya empezó a aumentar un poquito el trabajo, le dediqué 120 minutos, ¿no? Y en la tercera semana le volví a dedicar 120 minutos, ¿no? Entonces, ahí sumo los tres tiempos, saco el promedio y eso es lo que coloco aquí, ¿no? Y el promedio pues ya lo tengo registrado acá, entonces nada más me fijo aquí en cuál es el tiempo promedio. A menos que yo vea que pues el programa que voy a hacer, la verdad está muy fácil,
Entonces podría tomar el tiempo mínimo. Si de plano está así muy difícil y no se parece a los programas que he hecho, pues le podría poner el tiempo máximo, ¿sale? Va a depender mucho de las características del producto a realizar y de sus tiempos, ¿no? Aquí nunca no va a ser igual, ¿no? Entonces, si me entregan dos tablas así con los mismos valores, pues ahí algo va a causar bastante ruido, ¿no? Entonces aquí en general digo, ok, pues le voy a estimar 360 minutos, a leer texto le estimo otros 100, a preparar exámenes le estimo otros 120, y a otras actividades a lo mejor y también quiero considerar que tengo que comer en algún punto, digo 30 minutos semanales de comida, está un poco exagerado, pero en general ese es el punto de esta columna de otros, ¿no? Que yo pueda también pensar en otras actividades. Ya lo iremos viendo en otro tema, que es justamente la gestión de, a lo mejor yo tengo compromisos que atender y pues no me voy a dedicar únicamente a estas actividades, también tengo que tomar en cuenta todos estos valores, ¿no? Y entonces, este es mi presupuesto semanal. Esto es lo que yo estoy estimando que voy a invertir en la semana. Es decir, a mis actividades más importantes para este proyecto, les estoy estimando 760 minutos durante esta semana. Entonces, uno más o menos va adecuando todo esto, dado que pues, la semana tiene un número limitado de horas, no le podemos dar más minutos o menos minutos, porque siempre son 24 horas al día, pues yo voy con base en este tiempo viendo cómo distribuyo mis distintas actividades. Y por supuesto, tengo que distinguir también entre tipos de actividades, porque no tengo, puedo tener actividades que se repiten siempre en un horario específico, o puedo tener actividades que yo me estoy calendarizando, ¿no? Entonces también es importante que distingamos entre cada una de ellas, ¿no? Y luego, ya que llené esta tablita, ahora sí hago mi desglose por día y por actividad, ¿no? Por ejemplo, ok, mira, pues tú me estás diciendo que a las clases les vas a invertir 150 minutos, pero esta es una actividad que ya está agendada, ¿no? La propia universidad nos da un horario, entonces digo, ok, pues ¿cuándo tengo que tomar la clase? Ah, pues mira, a lo mejor esa clase dura 50 minutos el lunes, 50 minutos el miércoles y 50 minutos el viernes. Si yo sumo el tiempo de cada uno de estos valores, ¿no? Me tiene que dar pues los 150 que yo estimé en la tabla de arriba, ¿no? O por el otro lado digo, ah, mira, tengo que escribir programas y les tengo que dedicar 360 minutos. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? Ah, pues mira, a lo mejor distribuyo 120, es decir, 2 horas el martes, 2 horas el jueves y 2 horas el sábado. Y entonces al final yo tengo mis 360, ¿no? Y pues también quiero leer algunos libros para preparar el examen, entonces le puedo dedicar aquí 100 minutos, de hecho creo que aquí no coincide, era 200, bueno, y ahorita les corrijo esta tablita para que coincidan los números, pero entonces yo digo, ah, mira, voy a distribuir en periodos de 40 minutos diarios y eso me tiene que dar un total de 200. Y a lo mejor esta semana pues no voy a tener exámenes muy pesados, entonces pues no le voy a dedicar tiempo esta semana a preparar los exámenes, pero en algún futuro yo lo podría calendarizar con 120 minutos, por decir algo, ¿no? Entonces después yo tengo que sumar aquí el total de minutos diarios para que tampoco me exceda, ¿no? Recuerden, tenemos 24 horas al día, multipliquen 24 por 60 y eso les va a dar el total de minutos que tienen disponibles y pues este valor no tiene que sobrepasar a ese resultado, ¿no? Y al mismo tiempo aquí, mídanlo en términos de cuántos minutos tiene una semana para que pues también vean que no se pasan. En este caso es muy chiquito, ¿no? Pero es una posibilidad también, ¿no? Entonces hay que tener presente siempre el tiempo diario y el tiempo semanal para no estarnos ni sobrecargando, así de, ah, tengo que acabar esto y ahí estoy a la 1 de la mañana, y al mismo tiempo, pues que pueda concluir mis actividades de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con alguna de estas dos tablitas? ¿Todo bien? Sí, profe, ¿Sí? todo ¿Todo bien, bien? todo bien. Bueno. Muy bien, entonces esta es una forma de capturar el tiempo en tablas de presupuesto que se le llaman y nos ayudan pues ya a ir teniendo una perspectiva de qué es lo que voy a hacer cada semana y al final, por supuesto, como en todas tablas, tengo que ver qué fue lo que pasó realmente y apuntar en caso de que pues, me esté tardando mucho o a lo mejor me tarde menos, pero todo esto
siempre lo vamos a ir comparando contra lo que ya ocurrió para que yo pueda en el futuro decir, pues cuando pasó esto, la verdad es que estimé muy mal y mejor ahora le voy a dar más tiempo, ahora le voy a dar menos tiempo, ¿no? Entonces, esto es experiencia y experiencia y experiencia, no importa cuántas veces tengan que hacer esta captura, siempre sus primeras planificaciones van a salir mal porque pues, son las primeras, tenemos muy pocos datos de dónde comparar, pero ahí en un futuro vamos a tener tanta información que nos va a ayudar a hacer un estimado mucho más general, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hacemos esto, ¿dónde está? Aquí está. Es justamente lo que les decía, tenemos que ir reequilibrando gradualmente la forma en la que estamos ajustando los tiempos para que pues esto vaya mejorando poco a poquito y esto nos va a ayudar a que pues no le vamos a estar dedicando mucho más tiempo a algunas tareas en el futuro, ¿no? O sea, si ya aprendimos del error y ya aprendimos de los datos del pasado, pues en un futuro yo ya no le tengo que dedicar tanto tiempo a una actividad que a lo mejor en general no me toma tanto tiempo, a menos que a lo mejor identifique así de, no, pues es que esta vez me va a tardar mucho tiempo y de la misma forma, estos datos me van a ayudar a decir, mira, pues aquí tienes otras actividades que en general te tardabas, no sé, 30 minutos, pero el mínimo tiempo que te has tardado ha sido 10, entonces le puedes quitar unos minutos a esa planeación y dárselos a tareas que están un poquito más pesadas, ¿no? Eso podría ser útil, pero no lo podemos estar haciendo a cada rato porque irle quitando tiempo a otras actividades, pues hace que no le estemos dando la importancia que deben a las tareas que estamos definiendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y algo que también es muy importante es asegurarnos de que estamos utilizando el tiempo de la manera más efectiva, es decir, que no le estoy dando más prioridad a cosas que a lo mejor y no son relevantes en ese momento, porque luego pasa, ¿no? Que queremos hacer una actividad muy importante, pero la verdad es que es una actividad que nos estresa, es una actividad que no queremos estar haciendo, y entonces digo, mejor adelanto aquí, ¿no? Entonces empiezo a adelantar otras actividades que no tienen la mayor prioridad y pues empiezo ahí a descuidar los tiempos que tengo planificados. Entonces lo importante es justamente establecer estos planes personales, estimar el tiempo para que nosotros podamos saber qué cosa tengo que hacer ahora y que lo vayamos haciendo de la mejor manera y sin así de, pues voy a hacer esta otra cosa ahora, ¿no? Porque tu plan dice que ahorita tienes que estar haciendo esto y aunque también es como hacernos tontos a veces de, aquí estoy viendo el plan, pero mejor hago otra cosa. Hay que tratar de seguir el plan lo más que se pueda, aunque sea a lo mejor una actividad que no nos guste mucho, pero pues es algo que tenemos que empezar a ir disciplinando poco a poquito, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta parte les mencioné, pues hay que darle prioridad a las actividades. Hay actividades que pues, nos van a quitar más tiempo o actividades que a lo mejor no nos quitan más tiempo, pero son más importantes, ¿no? Entonces, algo que es muy importante para poder gestionar el tiempo es establecer prioridades, ¿no? Entonces, hay actividades que ya están muy bien definidas, ya sabemos que ocurren todas las semanas en el mismo horario, como el caso de sus clases, o a lo mejor si ya están haciendo tesis o algo por el estilo, los días que se reúnen con su asesor, o a lo mejor tienen alguna actividad adicional a sus actividades, así de, no sé, ir a jugar fútbol o ir a practicar natación o algo por el estilo, y también ya tienen ese espacio reservado. Entonces, a estas actividades donde ya tenemos un espacio reservado y que ocurren en un tiempo bien definido, les vamos a llamar tiempos fijos, ¿sale? Porque son tiempos que no puedo mover y que no puedo decir, le voy a quitar 20 minutos, porque pues no dependen de mí, o a lo mejor y sí, pero pues ya hay otras personas involucradas y no podemos estar jugando con el tiempo tan fácil. Entonces, actividades que ocurren de manera recurrente y que están en un horario ya establecido, les vamos a llamar tiempos fijos. Pero también tenemos otro tipo de tiempos, que es a lo que le llamamos tiempo variable, ¿no? Que son actividades donde pues a lo mejor puedo hacerlo esta semana en lunes 2 horas, pero la próxima semana lo voy a hacer en miércoles media hora, ¿no? Entonces son actividades que pueden ir variando y que por lo general vamos realizando cuando podemos encontrar por ahí un huequito de tiempo, ¿no? Así de necesito 3 horas para hacer mi tarea. ¿Qué día tengo 3 horas disponibles? Pues el jueves, ¿no? Entonces por eso le decimos de tiempo variable.
pero vamos a distinguir también entre dos tipos de tiempo variable, que van a ser las actividades o las variables exigidas, es decir, actividades que yo tengo que hacer sí o sí, y al mismo tiempo las actividades discrecionales, que a lo mejor y son un poquito más flexibles, ¿no? Entonces, cuando yo les diga actividades exigidas, pues aquí vamos a tener cosas que si no hago, pues se va, se pierde el proyecto, a lo mejor me va mal, no logro cumplir con los objetivos y ahí empiezo a caer en problemas. A lo mejor ahorita, pues, mientras están estudiando, no son cosas tan graves porque pues estamos hablando de una calificación que a lo mejor pues esta clásica frase de, pues la repito el que sigue y no pasa realmente nada, ¿no? A lo mejor se van atrasando un poquito en su carrera, pero no hay ninguna consecuencia muy grave. Pero si ya estamos hablando de la industria o de que estamos trabajando en una empresa, no puedo decir, pues no lo hago y ya después me vuelven a contratar, ¿no? O sea, eso no pasa. Tenemos que tener bien definidas cuáles son estas actividades, porque si las dejo de lado pueden tener consecuencias mucho más graves o incluso no tan personales, sino que afecten pues a toda la empresa, ¿no? Así de, pues tenía que corregir este error y pues mejor mañana, ¿no? Y resulta ser que mañana, dado ese error, pues me hackearon y ya valió el sistema, ¿no? Entonces hay que tener muy bien definidas estas actividades, ¿no? Ejemplos de estas tareas, pues pueden ser, pues que hagan su tarea que se les está dejando en una materia, a lo mejor leer un libro, preparar un examen, pues son actividades que se necesitan para, para cumplir una meta, que en este caso es pasar la materia. Y aunque estas actividades en un principio son exigidas, decimos que son variables. Recuerden, las variables exigidas y las discrecionales son parte de las variables, ¿no? Entonces, si yo digo, pues sí, son exigidas, pero son variables, es decir, yo las puedo ir haciendo si encuentro un hueco en mi agenda, ¿no? Así de, tengo que estudiar para el examen. ¿Cuándo puedo? No, pues tengo 2 horas libres los miércoles. Pues los miércoles voy a estudiar para el examen, ¿no? Entonces, se establecen en tiempos variables de tiempo porque pues no tienen un horario bien fijo, ¿no? Y pueden cambiar por semana, por día, por mes, ¿no? Entonces, es algo que va variando considerablemente, ¿no? Por eso son variables, pero son exigidas porque lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Y por el otro lado, las discrecionales son todas las demás cosas que a lo mejor y no son prioritarias para el proyecto, pero que sí son prioritarias para nuestra vida, ¿no? O sea, necesitamos destinar un tiempo para comer, o sea, si no comen un día, eso es bastante grave para la salud, ¿no? Entonces también las tenemos que considerar. Lo mismo dormir, y aunque no parezca importante, en algunos puntos la vida social también es importante para que no nos volvamos locos y estemos nada más hablando de trabajo todo el tiempo, quizá hacer deporte, ¿no? Ver algún programa en la tele, una serie, ¿no? O sea, siempre necesitamos también tiempo de distracción, a veces vamos a tener menos que otras semanas, pero siempre es importante que lo consideren porque si no, esto puede colapsar muy fácil, ¿no? Si me lleno de trabajo y de trabajo y de trabajo, no, ya, o sea, todo va a empezar a salir mal, ¿no? Entonces, siempre traten de darse tiempos, aunque sean chiquitos, para distracciones, ¿no? Pero tampoco que se prolonguen demasiado y que interfieran con sus actividades prioritarias, ¿no? Entonces, esto, bueno, ahorita lo muestro mejor, esto lo vamos a colocar ahora en un resumen global de tiempos. Entonces, ya tengo mi estimación, ya tengo qué actividades voy a hacer, qué día y cuántos minutos le voy a invertir, pero ahora, ¿cómo sé cuáles son las prioritarias? ¿Cómo sé cuáles son estas discrecionales o cuáles son las exigidas, cuáles son las que tengo que hacer completamente? Entonces, ahora en este resumen, en lugar de solo incluir mis actividades del proyecto, voy a incluir otras actividades que también necesito tomar en cuenta mientras estoy haciendo la actividad. Entonces, esa plantilla será la de resumen global de tiempos, la abro, y ahí vamos a colocar todos estos datos. Déjenme ver nada más. Okay. Y esta tablita se parece mucho otra vez a nuestra tabla de la anterior, esta la de en la estimación semanal. Déjenme cierro esta. Que parece mucho esto, ¿no? Sin embargo, aquí no tenemos las fechas desglosadas, pero esto no va a ser un impedimento porque las vamos a utilizar para
para llenar después o corregir esta tabla que ya teníamos ahorita, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a apuntar? Pues voy a apuntar las actividades que quiero hacer, por ejemplo, alguna actividad fija, ya dijimos que tomar clases es fija, entonces aquí lo voy a apuntar y voy a apuntar cuánto tiempo le voy a invertir, ¿no? Nótese que es semanal, entonces a esta actividad de esta semana le voy a invertir 50 minutos, por decir algo, ¿no? Las actividades exigidas, ya dijimos que son actividades que necesito hacer durante el proyecto, entonces a lo mejor y ahorita tengo que hacer la práctica uno, por decir algo, ¿no? Entonces, reservar un tiempo para la práctica, ¿no? Y aquí le pongo su tiempo. Y el discrecional casi siempre, si no es que siempre tiene que involucrar, de hecho no, es forzosamente, tiene que involucrar comer, dormir, ¿no? Y otras actividades que requieran tiempo y que no sean relevantes para el proyecto. Y aquí a lo mejor causa ruido que tengamos más de una columna, ¿no? Es decir, ¿por qué si estamos hablando de un proyecto particular tengo más de una columna? Pues es que a lo mejor yo estoy en más de un proyecto a la vez, ¿no? Por ejemplo, ahorita en términos de la universidad, pues este plan no aplica solo para una materia, ¿no? Bueno, el que les pedí sí, pero en general no van a planificar solo en una materia, porque pues no van a tener solo tareas de esta materia, sino de otras tres, otras cuatro quizá, depende mucho de la carga de trabajo que ustedes tengan. Y entonces aquí yo podré decir, ah, mira, en esta columna voy a apuntar mis actividades de introducción a la ingeniería de software. Y en esta otra voy a apuntar mis actividades de, no sé, matemáticas discretas, ¿no? Y entonces voy comparando los tiempos porque son actividades muy relacionadas, ¿no? O ya si estoy en el trabajo, a lo mejor aquí tengo un proyecto del cliente uno y aquí voy a describir las actividades del cliente 2 y así sucesivamente. Entonces siempre, acuérdense, hay que comparar cosas que se puedan comparar, no comparen cosas que pues, no tenga sentido comparar, ¿no? Por ejemplo, aquí no vamos a comparar la actividad de llevar una materia con la actividad de ir desarrollando un proyecto en un proyecto real, ¿no? Entonces siempre proyectos con proyectos, clases con clases, no sé, ¿no? Otras actividades que se puedan planear de esta manera, ¿sale? Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, aquí ya tenemos, me faltó esta tabla, la global, la puse. Bueno, sí, aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo estas cuatro materias que son informática, física, matemáticas e inglés, por decir algo. Entonces, apunto estas cuatro actividades que se pueden comparar, pero también tengo que tener en cuenta los momentos en los que yo tenga que comer y los que tenga que descansar y otras actividades que a lo mejor no requieren mucho esfuerzo, ¿no? Que no requieren un nombre en específico porque pueden ir variando constantemente. Entonces yo digo, mira, para la clase de informática o la materia de informática, pues ya tenemos fijas las clases, ¿no? Que duran 150 minutos. Actividades exigidas que tengo que hacer en esta materia, pues son el trabajo en casa y a lo mejor leer el libro. Actividades discrecionales que puedo tener para esta materia, pues realmente ninguna, ¿no? Porque las discrecionales dependen de nuestra vida diaria, de actividades que vamos haciendo y que no dependen realmente del proyecto, entonces pues aquí no le invertimos nada de tiempo. Hacemos lo mismo con la materia de física, a lo mejor informática nos cuesta más que física, o puede ser al revés, ¿no? Matemáticas, inglés, y luego las discrecionales, pues las voy a apuntar a lo mejor en la columna de comer y descanso, ¿no? Cuánto tiempo le voy a invertir a comer en la semana, cuánto tiempo le voy a invertir a dormir, ¿no? Aquí traten de que estos números sean pues lo más adecuados posibles, por ejemplo, no se pongan 5 horas de comida diaria, porque pues eso les va a quitar mucho tiempo, o tampoco se pongan aquí horas de dormir así de 3 horas, ¿no? Arman mínimo sus 8 horas, ¿no? Y aquí en la columna de otros, pues ya vamos a poner pues otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte, entretenimiento, relajación, categorías que ustedes se fijen. Y el número total de horas aquí tiene que corresponder con el número total de horas que tiene una semana. A lo mejor y puede ser un poco más chiquito, un poco más grande, pero traten de cubrir cada hueco de esta semana, ¿no? Por supuesto, estas columnas pues son las que nos van a ayudar así de, pues el domingo no hago nada, entonces estos números por eso son muy altos, ¿no? A lo mejor parece un poco extraño estar estimando tiempo para días de relajación, pero nos ayudan también a tener una visión de, no, aquí no voy a trabajar, aquí
me voy a desconectar de todos lados, no me importa si mi jefe me está buscando en domingo, yo ya tengo reservado este día y ni modo, ¿no? O a lo mejor y ya estoy tan cansado de que tengo un montón de tarea, nada más estoy pensando en eso, no, me voy a dedicar un día completo para mí y a lo mejor para estar con mi familia o algo por el estilo, entonces es importante que también consideren esos tiempos, ¿no? No todo es trabajo, ¿va? Entonces, bueno, así se llenaría esta tablita, ¿no? Nos va a ayudar y todo esto va a ser semana tras semana, ¿va? ¿Dudas con esta plantilla? ¿Todo bien? Entonces, en esta plantilla ponemos como nuestra semana completa. Exacto, los minutos. O sea, va a depender, por ejemplo, aquí de estas dos tablas, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, a clases le voy a dedicar 150 minutos, ¿no? Entonces yo voy aquí y digo, pues ¿qué clase? Pues las de informática, 150, ¿vale? Entonces, semana por semana, ¿cuánto tiempo le voy a invertir a cada actividad de cada uno de estos rubros, ¿no? Aquí les puse varias materias, pero como yo solo les encargué una, pueden tener solo una columna, ¿no? Pero estas otras dos de comer y descanso sí tómenlas en cuenta, ¿sale? Entonces nada más va como la clase que elegimos y ya lo de comer y otro. Exacto, ¿no? Si ustedes quieren Ok. probar agregando otra actividad, lo pueden hacer para distribuir su tiempo, pero si se les hace muy pesado, solo pongan el de la materia que estamos tomando nosotros, ¿sale? Bueno, que están Gracias. registrando ustedes, ¿no? De nada. ¿Alguien más? No, profe. Ok, perfecto. Entonces volvemos a la presentación. Y pues bueno, esto es lo que nos va a ayudar a detectar estas actividades separadas en exigidas, discrecionales y fijas. Y vamos aparte también a establecer las reglas básicas para la gestión del tiempo. ¿Cómo voy a establecer esto? Pues ya es un poco más específico de qué hora, qué días de la semana y cuántos minutos en total le voy a dedicar. Entonces, esto lo vamos a hacer en la tablita de gestión del tiempo, que es la última. Y básicamente es una modificación a la tabla que hicimos aquí, ¿no? La de estimación semanal. ¿Dónde está? Esta, ¿no? En esta estimación semanal yo dije cuántos minutos, pero ya vamos a hacerlo más concreto, es decir, en lugar de poner los minutos, ya voy a poner exactamente a qué hora, de qué hora a qué hora, qué día y cuánto tiempo le voy a invertir diario y a la semana, ¿no? Entonces, lo único que consiste en esta tabla es modificar la tabla de, ¿dónde está? Esta, la tabla de estimación semanal, y en lugar de ponerle solo los minutos, o sea, el primer paso es apuntar cuántos minutos le quiero invertir y en qué día. El segundo paso es ver qué actividades adicionales voy a hacer para que pues, yo reserve el tiempo dedicado a cada cosa. Y entonces, si yo ya sé que voy a dedicar 2 horas de comida, pues le doy una hora fija y entonces ya lo apunto mis actividades prioritarias en términos de esos huecos, ¿no? Así pues de 9 a 9:50 yo sé que es la clase y a lo mejor de 10:20 a 11 voy a leer un libro y ya después como de 1 a 3 voy a comer, ¿no? Eso no lo apunto aquí porque no es parte del proyecto, pero ya lo tengo aquí bien detectado, ¿sale? Entonces esta tabla es básicamente la misma que tenemos aquí, ¿no? O sea, el paso uno sería, ok, apunta cuántos minutos te vas a tardar, ¿no? Ya sabes cuántos minutos te vas a tardar, ok. Ahora quiero que hagas un análisis de toda tu actividad diaria, es decir, si voy a comer, si voy a salir a tomar clases de, no sé, de Zumba, qué sé yo. Y ya que tengas definido ese tiempo, por supuesto, contrastando con las actividades que tienes, ahora sí decide a qué hora vas a hacer cada actividad. Por supuesto, las actividades fijas, pues no está discusión a qué hora, porque pues ya están fijas, pero el resto de actividades sí lo podemos calendarizar mucho mejor. Entonces, al final aquí, a lo mejor ya no salen los tiempos de comida, ni los tiempos de relajación, pero ya tenemos un calendario para la semana de de qué hora a qué hora voy a hacer las actividades que están involucradas en el proyecto y cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de ellas por día y por semana, ¿sale? No, perdón, por día y por actividad, ¿sale? Entonces, ¿dudas con cómo se llena esta tabla? No, De momento no. Vale, perfecto. Entonces, pues listo, ¿no? Así es como vamos
a establecer esta priorización del tiempo. Entonces, algunas sugerencias para la gestión del tiempo variable, que es pues este tiempo que a veces es muy difícil detectar, pues justamente necesitamos saber qué cosas son más importantes, cuáles le puedo dedicar más tiempo que otras, cuáles van a ser de relajación. Entonces, una sugerencia que nos da la metodología, el método PSP, es pues hazte estas 3 preguntas y esto te puede ayudar a detectar cuáles son actividades más prioritarias, ¿no? La primera, y evidentemente, es preguntarte, ok, ¿cuáles son mis actividades de mayor prioridad? Aquí había una frase por ahí en el método que te dice, es de vida o muerte, ¿no? O sea, si no comes, te vas a morir, pues sí, ¿no? Entonces, esta es una actividad prioritaria. Si no duermes, te vas a morir, sí, también es una actividad prioritaria, pero no podemos estar midiendo las cosas en términos de si me voy a morir o no. Entonces, necesito establecer otros criterios de prioridad, ¿no? En este caso, en términos del proyecto, ¿no? Si yo no hago esta actividad, el proyecto se va a detener. Si yo no hago esta actividad, el trabajo de otro compañero no puede continuar. Si yo no hago esta actividad, nos retrasamos ante el cliente. Entonces, este tipo de análisis me van a ayudar a detectar cuáles son las actividades de máxima prioridad, ¿no? Que pueden ser, a lo mejor estoy haciendo un proyecto de backend y me tocó administrar los datos y para que una persona pruebe su módulo, para ver si se está haciendo correctamente, por ejemplo, un inicio de sesión, pues yo necesito darle datos. Si no le doy esos datos hoy, pues esta otra persona no va a poder trabajar. Entonces, esa, por ejemplo, sería una actividad prioritaria. O, por ejemplo, si mañana tengo examen y pues yo no he estudiado, pues mi actividad prioritaria es hacer el examen porque si no repruebo, ¿no? Entonces, estas actividades que si no hago en algún punto de la semana pueden ocasionar problemas más adelante, las podemos clasificar como actividades de máxima prioridad. Y después me voy a preguntar, de todas estas tareas que tú ya estableciste que son de máxima prioridad, ¿tengo que hacer algunas en tiempos específicos? Es decir, pues a lo mejor una actividad de máxima prioridad es exponer mi proyecto, por decir algo. Entonces, ¿tiene una fecha específica, un día específico? Ah, pues sí, entonces necesito detectar qué día, qué hora y poner eso en mi tabla que tengo que llenar para saber cómo voy a hacer esto en la semana, ¿no? Y por el otro lado, ¿hay alguna actividad que pues a lo mejor y no tiene una fecha específica, pero que en cuanto encuentre un hueco lo tengo que hacer, así como estudiar o ir avanzando el proyecto o algo por el estilo? Sí, entonces estas actividades de máxima prioridad me van a dar todo el número de actividades que yo tengo que poner en mi planeación. Esta segunda pregunta, aquí me falta el signo de interrogación, esta segunda pregunta me va a ayudar a determinar mis actividades fijas y esta última pregunta es la que me va a determinar mis actividades variables, es decir, pues estas actividades que no ocurren siempre en un tiempo fijo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? En resumen, lo que les quiero transmitir con este tema, pues es justamente que para gestionar el tiempo, número 1, tenemos que ver nuestros datos históricos. Para eso han servido todas las tablitas que hemos estado haciendo, ver cuánto me tardo en una actividad, ver si estoy tardándome más de lo que yo creía, si me estoy tardando menos de lo que yo creía. Y a partir de ahí, pues ya podemos hacer una estimación del tiempo que yo estoy estimando frente al que realmente ocurrió, ¿no? Esta semana estimé que me iba a tardar 1 hora, pero la verdad es que me tardé 1 hora y media, ¿no? Entonces, para la siguiente, pues, le dedico más tiempo, ¿no? Y para hacer estas estimaciones, pues podemos decidir cómo utilizar el tiempo. Esto lo podemos hacer en términos de, por un lado, la tablita de presupuesto semanal, ¿no? Así de, pues le tengo que dedicar este tiempo a esta actividad porque pues, se entrega esta semana o algo por el estilo. Después estimar cómo lo voy a distribuir en mi semana y eso me va a ayudar a ver a qué cosas le voy a dar mayor importancia y cuánto tiempo le voy a ir dedicando, ¿no? Entonces, esto nos indica cómo vamos a utilizar el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues nos ayuda a hacer una programación que nos indique, pues, qué tiempo voy a ir dedicando día a día. Y a lo mejor en una semana yo doy una estimación, la siguiente a lo mejor voy a hacer exactamente las mismas actividades, pero le puedo ir dando mayor prioridad a otras actividades, ¿no? Así de en la semana 1, pues no había examen ni nada, entonces pues ni le di tiempo. Pero la semana 2 ya le puse 50 minutos diarios, por decir algo, ¿no? Entonces esto puede ir variando, pero nos va a ir ayudando mucho. Y algo que aplica muchísimo para estimar el tiempo,
pues es detectar estas actividades que sean fijas contra las que sean variables. Si yo las divido entre fijas y variables, pues me ayuda mejor a dar una distribución. Y también recuerden que las actividades pueden ser, las variables sobre todo, pueden ser exigidas y pueden ser discrecionales. Es muy importante que quede claro cuáles son las exigidas, porque si yo no las detecto, voy a estar ahí dejando de lado cosas que pueden ser importantes, ¿no? Y al mismo tiempo las discrecionales, estas nunca las omitan, acuérdense, su salud, tanto mental como física, es importante, ¿no? Entonces, no dejen de lado comer, no dejen de lado dormir, no dejen de lado ir al doctor, a lo mejor, ¿no? Porque, pues a la larga, estar tanto tiempo pegado a la computadora trabajando, pues nos puede ocasionar ahí problemas de salud, ¿no? Incluso, digo, ahorita todo está siendo en línea, al menos para quienes solo toman clases, pero también pueden considerar el tiempo que gastan en el transporte, ¿no? A lo mejor digo, mira, tengo 4 horas libres, pero no estoy considerando que también tengo que dedicar tiempo a trasladarme de un lugar a otro, ¿no? Eso también es importante. Y entonces, si yo analizo cómo divido el tiempo en estas categorías, pues hay que recordar siempre que el tiempo es fijo, ¿no? O sea, nunca voy a tener un día de 28 horas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener estos límites en mente para que no se nos pase el tiempo que le estamos dedicando al proyecto o no sea menos, ¿no? Si necesitamos más tiempo para acabar alguna actividad porque de plano no lo logré, pues se lo voy a tener que quitar a otras, pero tampoco tengo que exagerar si se lo voy quitando a muchas, ¿no? Y finalmente, ya que hice todas estas actividades, pues siempre, siempre, siempre hay que seguir reuniendo datos y comparar lo que estimé contra lo que logré, ¿sale? Y pues todos estos cambios los vamos a ir haciendo gradualmente, ¿no? Porque pues poco a poquito van a ir aprendiendo a estimar mejor y mejor y mejor. Y cuando logren ir cambiando esta estimación o vayan viendo que ya hay mejoras, pues nuevamente hay que seguir guardando y guardando para que mientras más datos, muchas mejores estimaciones vamos a ir haciendo. Este es el objetivo de tener tantas tablas. De hecho, creo que esta ya es de las últimas que vamos a llenar. Ya después, en vez de tablitas, vamos a ir checando herramientas que nos permitan optimizar estos resultados ya para aplicarlos, pero ya no vamos a llenar tantas tablas, ya no se preocupen, ya creo que esta ya es de las últimas. Creo que nos falta 1 o 2 tablas, pero ya, ¿no? Fuera de eso vamos a estar viendo más bien técnicas para ir refinando estos resultados e irlos aplicando poco a poquito. ¿Sale? Entonces, bueno, como actividad de este tema, pues justamente es sigan llenando sus tablas que ya tenían anteriormente y con estas nuevas que les acabo de definir, pues extiéndanlas para que vayan aprendiendo a hacer estimaciones. Entonces, a partir de ahora, a lo mejor esta semana pues ya no alcanzó. No es cierto, esta semana sí da tiempo todavía. Estimen o hagan un plan de estimación para esta semana y vean qué cosas podemos ir aplicando, ¿sale? Entonces aquí les dejo el enunciado completo para que lo chequen en la presentación, pero es básicamente que apliquen ahora estas 3 plantillas que acabamos de ver, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. No. Todo bien. Va, perfecto. Entonces voy a detener la grabación.